Ahora estamos grabando. Muchas gracias por recordármelo. Vamos otra vez. Bueno. Pero... Ahora sí. Como les... Bueno. Prometo que esta es la última. Como les decía. En la antigüedad clásica no se pensaba en el entorno en sí, sino que más bien lo que se pensaba tenía que ver con la relación entre los humanos y otras especies. Digo esto porque esto es un factor importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando volvamos el viernes sobre la construcción de los, digamos, discursos contrahegemónicos o los discursos que se oponen o intentan deconstruir este fatalismo industrial, porque una de las claves importantes tiene que ver con esto. Cómo este fatalismo industrial borra la idea de que el entorno está compuesto por otras especies que tienen tanto derecho a ocupar el mundo como nosotros, especies animales, especies vegetales, que no somos la única forma de vida. En cuanto a la antigüedad clásica, justamente solo se pensaba en esa relación y esa oposición entre humanos y otras especies. Y de nuevo acá vemos que tanto para Aristóteles como para otros autores que vamos a ver ahora en breve y otras formas de pensamiento también, lo importante siempre era el lenguaje. Es decir, ¿qué nos distinguía, qué nos distingue de otras especies? Es nuestra capacidad del lenguaje. Ahora bien, no solo el lenguaje en tanto forma de comunicarnos, sino sobre todo el lenguaje en cuanto a forma de razonar. Es decir, porque hablamos, podemos pensar y generar justamente pensamientos abstractos, complejos, y esa era la principal razón por la cual Aristóteles ubicaba sobre todas las demás especies a los humanos, exactamente. Pero a partir de esa noción de lenguaje, también Aristóteles pensaba, y esto es algo importante considerando la importancia de las formas políticas en la antigüedad clásica y sobre todo en Grecia, en el concepto de razón, relacionado con el concepto de justicia. Ahora vamos a ver qué tiene que ver esto. Para Aristóteles, justamente como dice la cita, las plantas y los animales, las plantas existen para los animales y los animales para el hombre. Es decir, lo planteaba en términos de una cadena de utilización, bastante similar a lo que vamos a ver después con una cadena industrial en algún punto. Vemos un poco de cómo se va hilvanando este pensamiento. Pero lo que a él le interesaba puntualmente respecto del lenguaje y el raciocinio es que para ser considerado un ser con algún tipo de derechos, uno tenía que poder establecer su caso ante un juez y poder defenderlo.
como los animales no podían hacer eso, él los consideraba directamente un escalón más abajo y eran cosas utilizables. ¿Mm? De hecho, lo plantea de esta forma, en situaciones en las que no hay nada en común entre gobernante y gobernado, no hay amistad ni justicia tampoco. Eh, Así es para un trabajador hacia su herramienta, o el alma hacia el cuerpo, o incluso un amo hacia su esclavo. Recuerden que en esa época, bueno, no es que ahora no haya, pero era bastante común y de hecho era legal totalmente tener esclavos, y también los esclavos eran considerados objetos eh, que tenían que ver con, o sea, que dependían estrictamente de su dueño. Bueno, de la misma forma eh, pasaba con los animales. Bueno, como recuerdan, en breve en 10 minutos se nos va a cortar, así que vamos a tener que retomar. Bueno, estas ideas pasaron al cristianismo por diversas fuentes. De hecho, recuerden que eh, sobre todo en la Edad Media y después en el Iluminismo también, Aristóteles vuelve a ser retomado de forma muy fuerte. Eh, y sobre todo lo que tenía que ver con lo jurídico. Dentro del cristianismo, en varias partes de la Biblia, sobre todo a mí me interesa puntualmente el Génesis, donde se establece un dominio absoluto del hombre, o de la humanidad, sí, del hombre, dice la Biblia estrictamente, sobre los animales. Digo, y esto también es importante porque recuerden lo que habíamos hablado sobre los discursos el lunes. Digo, más allá de que uno pueda creer o no creer, ser católico, judío o tener cualquier otro tipo de religión, eh, el sector del mundo que habitamos está ampliamente dominado por la cristiandad y esas representaciones nos atraviesan. Es decir, yo puedo no creer en Dios, no ir a la iglesia y estar totalmente fuera de esa idea, pero aún así todo, cuento mi edad en años cristianos. eh, la idea de un Dios al menos similar al Dios judeo-cristiano no me es ajena. Quiero decir, recuerden esta cuestión que tiene que ver con los discursos y las historias que nos atraviesan porque vivimos en un determinado lugar, porque nos criamos en un determinado lugar y porque escuchamos una y otra vez las mismas historias. Digo, tiene que ver con eso, aunque uno no haga una reflexión racional y decida, porque toda la evidencia que encontró indica lo contrario, que eso no es de una determinada forma y no va a creer, pero sí esto a uno lo atraviesa y es difícil salir de ello. Por eso es importante justamente que, digo, más allá de que uno crea o no en Dios, esta idea aristotélica pasó al cristianismo y entró fuertemente en, en la cristiandad. Y este dominio sobre los animales dentro de la cristiandad se va a hacer extensible a todo. O sea, si bien no está escrito, el dominio es básicamente sobre la naturaleza y todo tiene que ser dominado, controlado en algún punto por, por la humanidad. Eso no está estrictamente escrito en la Biblia, pero ahora vamos a ver cómo se va estructurando. Luego tenemos el mecanicismo cartesiano. Insisto, no quiero que recuerden nombres ni nada de todo esto, solo me interesa que básicamente sigan un poco la parte histórica y el razonamiento a dónde nos lleva esto. El mecanicismo cartesiano vuelve a retomar las fuentes aristotélicas, de acuerdo a las cuales el lenguaje y el razonamiento son básicamente un elemento indispensable para ser considerado un sujeto. En ese contexto, incluso Descartes llega a afirmar que los animales no sienten dolor, sino que es solo un sonido casi mecánico, una respuesta a un estímulo. Y acá llegamos a lo interesante,
que es la industrialización. Digo, interesante en tanto es lo que más es el momento cuyos efectos podemos ver más de cerca en este contexto. Digo, pero lo que estoy pensando que ya ahora en breve vamos a cortar, porque por ahí podemos cortar nosotros antes de que nos corte violentamente el Zoom. Pero antes de que nos corten o cortemos nosotros, quería que consideráramos esto. La industrialización presenta una sistematización de procesos, este concepto de engranaje y sobre todo la idea de modernización y progreso. Esta última idea, que es claramente, la vamos a ver, hemos visto algunos aspectos y vamos a ver más en profundidad, está relacionada con este discurso de fatalismo industrial, pero sobre todo, como no habíamos visto hasta ahora, quiero recalcar esto, sistematización de procesos y concepto de engranaje. Piensen en lo siguiente, antes de la industrialización lo que teníamos era lo que se conoce como artesanado en algún punto. Más allá de la idea estricta de un artesano haciendo algún tipo de manualidad puntual, lo que implicaba esta actividad era que una misma persona veía el proceso de producción desde el principio hasta el fin. Es decir, tenía una perspectiva global de lo que estaba haciendo. A partir de la industrialización se crea lo que en el siglo XX terminó llamándose línea fordista de trabajo, fordista por la empresa Ford, que es la fabricante de autos, que es la primera que lo implementa, donde un obrero eh, hace un trabajo específico, otro obrero hace otro trabajo específico. Bueno, esto no tengo que explicárselo a ustedes, pero la idea es que tengan en mente esto. Si una persona clava un clavo, la idea, el obrero que está al lado ajusta una tuerca y todo va conformando una gran maquinaria y ninguno de todos esos obreros tiene una perspectiva global. O sea, solo se concentran en su trabajo puntual sin saber exactamente o sin tener una idea de cómo funciona toda la maquinaria. Digo, esto es importante porque no solo va a suceder a nivel, digamos, dentro de la fábrica, sino que lentamente va a empezar a filtrarse en otros aspectos de la vida social, y no solo en Occidente. Digo, incluso, si lo pensamos, muchas de las carreras universitarias que hoy estudiamos tienen que ver con eso, justamente con prepararlo a uno en convertirlo en algo súper específico y que no tenga una perspectiva global. En general es uno es un experto en X tipo de tuercas y lo que hace es saber todo lo que se puede saber sobre esa tuerca, pero no conoce el funcionamiento o no puede describir el funcionamiento del engranaje entero, de la maquinaria entera, solo conoce su engranaje. Antes de que se corte, si quieren, podemos cerrar y volver a entrar. Y así no quedamos en el medio. Y ya arrancamos directamente con la otra parte. Un momento. Bueno, nos vemos ahora en 2 minutos.